En la época en que Jesucristo caminaba entre los judíos, era su costumbre asistir los sábados a la sinagoga para adorar y enseñar. Los dirigentes lo vigilaban de continuo. Algunos de los rabinos discutían con él acerca de la forma correcta de observar el sábado. Acechaban para ver si sanaría a la gente en el día santo, con el fin de acusarlo de quebrantar el sábado. Les saluda Frank González. Bienvenidos a la segunda parte de Un santuario en el tiempo. Lo que hizo Jesucristo en cierto sábado específico casi 2000 años atrás fue verdaderamente revolucionario. Hizo milagros de sanidad y con ellos se ganó el corazón del pueblo. Sin embargo, esto lo puso en conflicto directo con los líderes judíos. Al aseverar ser el Señor del sábado, desafió su autoridad espiritual, lo cual iba a desembocar en su infame juicio y muerte en la cruz. Jesús nació en Belén, un poblado insignificante de Judea, durante el reinado de César Augusto, el primer gran emperador romano. En esos tiempos, el Imperio Romano contenía dentro de sus fronteras docenas o hasta centenares de religiones y creencias, desde el zoroastrismo en Persia hasta los misterios griegos y el druidismo de los celtas ingleses. Las iniciaciones secretas y los ritos de fertilidad eran comunes, así como la creencia en la astrología. Los mismos romanos admiraban la religión y la cultura de Grecia. Adoptaron los dioses griegos y los mezclaron con sus propias religiones. El resultado fue una mezcla de culto a los antepasados, al emperador y al sol. Una religión dirigida no a un dios, sino a muchos. Los judíos, por su parte, adoraban a un solo Dios, a pesar de verse rodeados por las imágenes de las deidades griegas y romanas. Servían a un Dios invisible. No tenían imágenes que lo representaran. No celebraban ritos de iniciación o de fertilidad. En cambio, tenían un día que los apartaba. Un día sin igual en ninguna otra religión. Era un período de 24 horas dedicado completamente a su Dios. Los judíos tenían el sábado.
Después del éxodo de Egipto, Dios hizo un pacto con Israel. Parte de este contrato incluía los 10 mandamientos. El cuarto de estos manda guardar el sábado, el séptimo día de la semana, como un memorial de su creación y su redención de Egipto. Al guardar este día santo, que era una señal entre Dios e Israel, recordarían que el Señor era su Dios y ellos su pueblo. Guardad mis sábados, porque el sábado es señal entre vosotros y yo por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Podemos suponer que los judíos del primer siglo conocían y estudiaban los 10 mandamientos. El Decálogo les decía, tal como nos dice a nosotros, que el sábado es un recuerdo de que Dios creó el mundo en 6 días y es un memorial del éxodo de Egipto. Para los judíos del primer siglo, el sábado era un período de intensa espiritualidad, una ocasión para relacionarse con el Dios que creó el universo en 6 días y reposó en el séptimo. Por eso, ellos también reposaban el día séptimo. Además, en la liturgia judía recordaban que Dios los había sacado de Egipto. De este modo, el sábado llegó a ser para ellos una celebración de su libertad. La observancia del sábado era la marca inconfundible del judío. Lo ponía aparte de todos los demás. No se la podía esconder. A ojos de los observadores griegos y romanos, la observancia del sábado era una de las peculiaridades de los judíos. Veían un pueblo que cada séptimo día se abstenía de trabajar. Los griegos y romanos no tenían nada comparable. Los judíos del primer siglo aprovechaban que no podían trabajar en sábado, dedicándolo a regocijarse. El viernes de noche servían una cena deliciosa a la luz de las velas y a menudo incluía 2 hogazas de pan para conmemorar el maná que cayó en el desierto. El sábado, sin duda, asistían a la sinagoga. Allí podían ver a sus amigos y conversar con ellos. Y según las evidencias que tenemos, también estudiaban la Torá y adoraban juntos. A los observadores externos les llamaba continuamente la atención la rara costumbre judía de negarse a trabajar el sábado. Un filósofo, Séneca, llegó a decir que los judíos, al no trabajar durante el sábado, dedicaban la 7ª parte de su vida a la ociosidad. Cuando Jesús apareció en escena, el sábado había quedado aplastado bajo el peso de numerosos reglamentos arbitrarios. Los rabinos habían transformado el reposo sabático en una ciencia detalladísima, carente de gozo o significado. En el primer siglo, la observancia del sábado se basaba en una serie de prohibiciones. Se prohibía atar o desatar un nudo, cocinar, escribir más de una letra del alfabeto, llevar cualquier carga, aún cosas en el bolsillo, así como mucho del trabajo cotidiano, por ejemplo, preparar pieles y cueros y las actividades necesarias para la subsistencia. Se prohibía prender fuego para cocinar o apagarlo, así como viajar más de 2000 codos más allá de la vivienda de uno. 2000 codos equivalen a casi 1 kilómetro. La forma como los judíos guardaban el sábado era muy legalista. Uno no se podía mover, no podía hacer nada, pero Jesús vio que esa era una distorsión del plan que Dios tenía para la humanidad.